aquí quedamos en la parte de hemostasia en anticoagulantes, ¿cierto? ¿Alguien me puede confirmar? Porque terminamos antiagregantes plaquetarios, antitrombóticos. Sí, profe. Sí, ya, vale. Bueno, acuérdense que a modo de lo que habíamos visto la semana pasada, existía la hemostasia primaria y que conducía a este trombo blanco, y también existía la hemostasia secundaria que conducía al famoso trombo rojo, al coágulo, etc. Acuérdense también que dentro, bueno, ya vimos aspectos, y bueno, durante la hemostasia primaria, ¿cuáles son los fármacos que actúan? Principalmente antiagregantes plaquetarios, ¿cierto? Rivaroxaban, clopidogrel, bueno, obviamente ahí el más famoso es el ácido acetilsalicílico. Y dentro de la hemostasia secundaria están los anticoagulantes, ¿cierto? Y cuando uno estudia anticoagulante, obviamente uno tiene que mencionar a la cascada de coagulación, ¿cierto? Esta cascada de coagulación se podía activar, existen dos vías, ¿cierto? Está la vía intrínseca, que es una activación por contacto, por algún daño ahí anatómico, y también está la vía extrínseca en el cual existe una exposición al factor tisular, que a través de un trauma principalmente, y empieza, ¿qué es lo que ocurre? El tema de que se comienzan a activar, y por eso se denomina cascada de coagulación, distintos factores de coagulación para poder llegar a un factor de coagulación que es convergente entre la vía extrínseca con la vía intrínseca, que es el factor 10, ¿cierto? Pasa del factor 10 al factor 10A, y a partir de esto, bueno, el factor 10 pasa de la protrombina a la trombina al fibrinógeno y a la formación del coágulo, ¿cierto? Bueno, dentro de los anticoagulantes, un poquito. Ya. Dentro de los anticoagulantes, uno cuando estudia anticoagulantes, lo que se le viene primero a la cabeza son las heparinas, ¿cierto? Pero también una forma de poder diferenciar a los anticoagulantes son por así decirlo, los inhibidores indirectos de la trombina, que aquí son las heparinas, y los inhibidores directos de la trombina, o sea, tiene un efecto anticoagulante directo en la cascada de señalización. Y acá tenemos los anticoagulantes por vía oral. Y ya posteriormente vienen los nuevos anticoagulantes, como también vimos los nuevos antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo un medicamento que inhibe de forma directa al factor 2A, que es el dabigatran, el apixaban, que inhibe directo al factor 10, por lo tanto es el factor en el cual converge la vía extrínseca con la vía intrínseca. ¿Cuáles son los usos clínicos? Ya tratar problemas por un accidente vascular, angina, arritmia, infarto agudo al miocardio, y principalmente enfermedades relacionadas con el tromboembolismo. ¿Cuál es la principal diferencia entre las heparinas de alto peso molecular, o también denominadas no fraccionadas, con las heparinas de bajo peso molecular? ¿Cuál era? A modo súper simple, súper simple. ¿Cuáles eran las que tenían menor efecto adverso? Son más seguras, por así decirlo también. ¿Cuáles? Son las heparinas de bajo peso molecular, ¿ya? Recuerden que la heparina al final es una macromolécula, se dice que podía ser hasta un tipo de polímero dentro de su estructura química, corresponde a un glucosaminoglicano e integra una estructura 2 sacáridos,
el ácido D-glucurónico y el N-acetil D-glucosamina, que se repite de forma con un número finito, pero que al final es una larga cadena. ¿Ya? Es una molécula ácida y se enlaza a una proteína central, la cual puede tener hasta 15 cadenas de estas estructuras de glucosamina acídica. O sea, esto se repite, por así decirlo, 15 veces. Y es por eso que se denominan las heparinas de alto peso molecular o las heparinas no fraccionadas. ¿Cuál era el mecanismo de acción? Y es por eso que las heparinas no fraccionadas y las heparinas de alto peso molecular se denominan que son inhibidores indirectos de la trombina. ¿Por qué? Porque la heparina, si nosotros nos vamos aquí al factor de la cascada de coagulación, la trombina, perdón, la heparina se une a la antitrombina y es así como genera el efecto anticoagulante. O sea, la heparina se une a una molécula, ¿ya? Para esa unión, ese complejo entre heparina y esta antitrombina va a generar el efecto anticoagulante porque va a inhibir a diferentes factores de coagulación. Ya dice, por ejemplo, el factor 10, el 9, el 11, el 12, etc. Es ese cómo genera el efecto anticoagulante. Por eso se denominan anticoagulantes de forma indirecta. ¿Ya? Bueno, una desventaja es la administración que se debe hacer por vía parenteral, de elección vía intravenosa, por infusión continua, y también puede ser por vía subcutánea. Y esa es otra de las diferencias, por así mencionarlo, entre las heparinas de alto peso molecular con las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular solo se administran de vía subcutánea. Estas en algún paciente pudiesen generar algún tipo de infusión que tenga alguna predisposición a generar trombos. ¿Ya? Esa también es otra diferencia. Bueno, clínicamente se pueden usar para iniciar el tratamiento de la trombosis venosa, que es uno de los principales usos que tiene, la embolia pulmonar, angina, infarto agudo del miocardio. Posterior a su aplicación se debe llevar un control del paciente con el objetivo de conocer la cinética de la heparina y asegurar un buen control en la respuesta terapéutica. ¿Por qué? Porque también otra diferencia entre las heparinas de alto peso molecular con las heparinas de bajo peso molecular es con respecto a un examen. ¿Cuál necesita examen para su administración? ¿Y qué examen es? Profe, ¿puede ser el de coagulación o no? Sí, se hace con respecto, bueno, a los tipos de protombina y lo que se conoce muy bien como el INR, ¿cierto? Sí, exacto, ese mismo, Nicolás. O sea, las dosis se realizan según en cuánto tiene que estar el INR, ¿ya? Y a partir de eso se hace la dosificación. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que en estos tipos de heparinas sí se necesita saber algún tipo de examen y en las otras no? Principalmente por la estructura, ¿ya? Porque la heparina de alto peso molecular, si ustedes vieron en la imagen anterior, es una molécula muy grande, ¿ya? Por lo tanto, puede actuar con distintos tipos de antitrombina, ¿ya? Por lo tanto, el efecto farmacológico es mucho más, no es tan certero en comparación con las heparinas de bajo peso molecular, porque ahí solamente, como dice su nombre, se cortó esta gran cadena que era la heparina de alto peso molecular para posteriormente quedar una heparina más chiquitita y por lo tanto va a tener un efecto farmacológico mucho más limpio, ¿ya?
Bueno, ¿cómo uno puede diferenciar cuando un paciente tiene una enfermedad o cuando uno tiene una profilaxis? Yo creo que, o sea, más de algunos, yo creo que no hemos operado o estado hospitalizados, ¿cierto? Y en esa instancia a nosotros nos colocan una enoxaparina generalmente, que puede ser de 20, puede ser de 40, puede ser de 60, puede ser de 80, ¿ya? Pero cuando uno está hospitalizado, para poder, como uno está acostado, ¿cierto? Casi las 24 horas del día, y al estar acostado es una mayor probabilidad de generar algún trombo, a uno le administran este anticoagulante, ¿cierto? Entonces, como aquí se menciona, ¿cómo uno puede ver al paciente en una ficha clínica si el paciente tiene una enfermedad relacionada con la coagulación o está en su parte de profilaxis? Es porque generalmente cuando es profilaxis, la administración de las heparinas es una vez al día, de las heparinas de bajo peso molecular que se utilizan principalmente, la enoxaparina, la dalteparina, la nandreparina. Es una vez al día, ¿ya? Pero cuando hay un paciente que se encuentra porque tiene algún tipo de patología, tromboembolismo, etcétera, y que se tiene que estar administrando enoxaparina, son cada 12 horas, 80 microgramos cada 12 horas, cada 8 horas, etcétera. O sea, la forma de la dosificación y la posología por la cual se da es totalmente distinta, ¿ya? Bueno, obviamente, si es que puede haber algún tipo de sobredosis, eh, por heparinas, existe el antídoto. Y el antídoto es la protamina, ¿ya? En general, la protamina está en su forma de sulfato de protamina. Este es un medicamento que se tiene que mantener de forma, medicamentos de urgencia, ¿ya? Porque puede generar un exceso de heparina. ¿Cuáles ustedes creen que es el principal efecto adverso de un anticoagulante? La hemorragia. Hemorragia, ¿no es cierto? O sea, un paciente por darle algo se te va a morir por un exceso de lo que está hecho para evitar esa cuestión. Entonces, como ahí dice, las indicaciones son para sobredosificación de heparinas, ¿ya? Este es el antídoto. Al final, ¿qué hace la protamina? Revierte los efectos que tiene la heparina, ¿ya? Es por vía endovenosa, ya es rápida, porque al final nosotros necesitamos una respuesta rápida, para al final la protamina que va a romper algún tipo de coágulo que se esté formando y por lo tanto también genera la neutralización de la heparina y por lo tanto su efecto anticoagulante. Ya, después vienen los otros, lo que yo le había mencionado, que son las heparinas directas, si se podría decir, ¿ya? Aquí están las de bajo peso molecular. Ya estas se obtienen desde la heparina con técnicas de laboratorio que implican el fraccionamiento, purificación y síntesis. O sea, una heparina de bajo peso molecular proviene de la purificación de una heparina de alto peso molecular. ¿Ya? Sus cadenas no alcanzan normalmente los 18 azúcares, o sea, en comparación de tamaño es muy distinto, por lo cual no median la anticoagulación preferentemente a través del factor 10A y en muchas veces menor proporción en el 2A. Sus cadenas más cortas implican menor cantidad de cargas negativas comparativamente con las heparinas no fraccionadas, por lo cual disminuye su afinidad por otras proteínas plasmáticas. Es lo que yo les decía. En el caso de las heparinas de alto peso molecular, al ser moléculas que son tan grandes, pueden reaccionar con otros tipos de moléculas a nivel sanguíneo y que pudiesen afectar a la respuesta farmacológica de la heparina. Pero estos tipos de medicamentos, al ser una molécula mucho más chiquitita, van a actuar de forma directa sobre la cascada de coagulación. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de diferencia? Bueno, estos tipos de medicamentos que son la enoxaparina, la nandreparina y la dalteparina, solamente, y es una de las formas que más se administra, es por la vía subcutánea, ¿ya? Alcanzando una concentración máxima a las 4 horas. De manera similar a la heparina sin fraccionar, estas heparinas de bajo peso molecular se pueden usar clínicamente, siguen siendo los mismos usos clínicos en angina,
trombosis, infarto agudo del miocardio, embolia pulmonar, etc. Y como es una molécula mucho más chiquitita que va a tener, y al tener una molécula mucho más chiquitita, la respuesta farmacológica es mucho más, ¿cómo decirlo? Espera un poco. Es mucho más certera. La administración de estos medicamentos no se hace según los niveles de exámenes. Esa también es otra diferencia que al final lo hace ser mucho más seguras en comparación con la anterior. ¿Ya? Bueno, la administración principalmente es por vía subcutánea, estos medicamentos, la enoxaparina, la dalteparina y la nandreparina, y en algunas partes se pudiese utilizar por vía intravenosa o por línea arterial, pero no se recomienda. Ya existe, pero no se recomienda. Nunca se debe administrar por vía intramuscular. ¿Y cómo vienen estos medicamentos? A diferencia de la heparina vienen en frasquitos. Vienen en frasquitos de 5.000 unidades en 5 ml, si es que mal no recuerdo. La enoxaparina y la dalteparina, que es la que yo conozco, son jeringas prellenadas. O sea, se administra, se saca de un papel protector que vienen y, se administra. Ya es así como vienen, como jeringas. Y también uno puede diferenciar a un paciente que tenga con dosis ya de profilaxis, que generalmente son una vez al día. Bueno, las heparinas se administran por unidades internacionales porque son medicamentos biológicos, pero también si hay un proceso de anticoagulación puede ser altas dosis una vez al día o también pueden ser cada 12 días. Aquí yo les dejo las dos. Bueno, y otro medicamento dentro de las heparinas es el Fondaparinux, ¿ya? No sé si lo habrán escuchado anteriormente, el Fondaparinux. ¿Sí? ¿No? No es. Ya. Ya, el Fondaparinux, ya a diferencia de la heparina de bajo peso molecular, con la heparina de alto peso molecular, la no fraccionada, es un pentasacárido, o sea, solamente son 5 azúcares. Al final, ¿qué es lo que hacen? Va a disminuir cada vez más el tamaño molecular de la heparina. Por lo tanto, al ser una molécula mucho más chiquitita, van a generar un efecto antitrombótico, anticoagulante, mucho más específico y con una mayor potencia en comparación con las dos heparinas que vimos anteriormente. ¿Ya? Uno de los efectos adversos que tienen las heparinas es la trombocitopenia, ¿ya? Y es un efecto adverso que es muy bajo, ¿ya? Bueno, diferente. O sea, teniendo en cuenta que también pueden generar hemorragia, que es uno de los que tiene mayor prevalencia, pero el tema de lo que yo les decía, algún tipo de trombocitopenia purpúrea, es muy poco probable que ocurra, pero cuando ocurre puede llegar a ser fatal. Ese es el efecto adverso que tienen las heparinas. Pero en el caso del Fondaparinux no tiene ese efecto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si es que un paciente ha tenido este efecto adverso por las heparinas, no se puede utilizar las otras dos y se tendría que utilizar el Fondaparinux. ¿Ya? Bueno, al final, ¿qué es lo que hace el Fondaparinux? El Fondaparinux es más chiquitito, ya por lo tanto se va a unir de forma mucho más específica, con una mayor selectividad, al efecto de la antitrombina para posteriormente generar un efecto anticoagulante indirecto sobre el factor 10A. Al final, todos son de forma, por así decirlo, indirectos, ya porque todos se unen a la antitrombina y la antitrombina se une al factor 10A, pero la gran diferencia es que es lo que uno hace que se unen con la selectividad mucho menor.
Por ejemplo, el fondaparinux, como es un pentasacárido, cae directamente sobre la antitrombina, ¿cierto? Pero imagínense ustedes la heparina de alto peso molecular, que es una molécula que está multiplicado por 50. Se va a llegar a unir, ¿cierto? Va a unirse su parte activa, pero va a dejar una cola, y esta cola es al final la que puede reaccionar con otros tipos de proteínas plasmáticas, con otra antitrombina, por lo tanto, la respuesta anticoagulante es mucho más vaga en comparación con el fondaparinux. Eso es lo que se ve. Bueno, y aquí está, ya la heparina no fraccionada, si ustedes ven aquí, tiene esta cola, posteriormente después de haberse unido, va a generar que se pueda unir con otras cosas. La heparina de bajo peso molecular, a diferencia de la heparina no fraccionada, sí igual tiene una colita, por lo tanto, pero sí o sí es mucho más segura en comparación con la heparina normal. Y ya cuando nosotros tenemos el fondaparinux, ya tenemos el fondaparinux que es mucho más chico, son 5 azúcares, ya no, el efecto es mucho más selectivo, el efecto es mucho más potente, etc. ¿Ya? Algunos aspectos de farmacocinética del fondaparinux también vienen en jeringas prellenadas, ¿ya? Si mal no recuerdo, también es administración subcutánea, ¿ya? Sí, se administra solamente por vía subcutánea. Tiene un tiempo de distribución relativamente alto, con una enoproteína también alto, y eso es súper bueno porque si no tiene tantas interacciones a nivel de la distribución. Se ha visto que el fondaparinux no va a generar metabolitos activos, ya por lo tanto eso también lo hace que tenga una eliminación eh, sin tanta variabilidad con respecto a otros tipos de medicamentos. Y lo que es súper importante del fondaparinux también en comparación con las heparinas es que no se requiere ajuste ni en pacientes con insuficiencia hepática ni en pacientes con suficiencia renal, ¿ya? Y también, además de diferencia, estas solamente se podrían utilizar por vía subcutánea, ¿ya? En el caso de las heparinas de bajo peso molecular se pueden llegar a utilizar por vía endovenosa, pero no es lo más habitual que lo que se hace a nivel clínico. Sí o sí con la heparina de alto peso molecular. Existen los bolos de heparina que se los dejan a los pacientes y va cayendo poco a poco. Interacciones, no presenta efectos sobre el citocromo 450, por lo tanto no hay interacción a nivel ni de la distribución que le había mencionado anteriormente, ni a nivel del metabolismo. No interacciona con antiagregantes ni AINES, que eso es súper importante también porque un paciente que esté tomando estos medicamentos, los AINES pudiesen afectar a la respuesta anticoagulante o a la respuesta anticoagulante de estos medicamentos, y no influye en el tiempo de sangrado con warfarina, por lo tanto no se modifica el INR. Entonces, al igual que las heparinas de bajo peso molecular, no se necesitan exámenes para poder administrarlas. Efectos secundarios, bueno, en general el principal efecto secundario de estos tipos de medicamentos es el tema de la hemorragia, y se ha visto que el fondaparinux, al igual como la trombocitopenia que le había mencionado anteriormente, no es muy común, o sea, perdón, es un efecto adverso poco común, pero con una alta mortalidad que tienen las heparinas, este tipo de medicamento no lo produce. Y otra cosa también que se ha visto con la heparina, que se me había olvidado mencionarle, es que la heparina en uso prolongado pudiese generar algún tipo de osteoporosis, ¿ya? Porque las heparinas, a nivel de los osteoblastos, perdón, que son las células óseas que generan hueso, las van a inhibir. Por lo tanto, en el caso del fondaparinux, no tiene ese efecto o no lo media a través de las mitocondrias, ¿ya? Por lo tanto, no produce la osteoporosis. ¿Cómo se realiza la dosis del fondaparinux? Es según el peso. Ya lo normal es 7,5 miligramos, y lo que yo le estaba mencionando, también son jeringas prellenadas. También son jeringas prellenadas que vienen con los 7,5, que vienen con los 10 o que vienen con los 5. Pacientes sobre los 100 kilogramos son 10 miligramos, y pacientes bajo los 50 kilogramos son 5 miligramos. ¿Duda con respecto a eso?
No, profe. ¿No? Bueno, y también están los anticoagulantes directos, ¿cierto? Muy bien, Daniel, cree, ya. Lo bueno es que cree, eso es lo importante. Ya vimos los anticoagulantes indirectos, ¿cierto? Que principalmente las heparinas, perdón, las heparinas. ¿Por qué se denominan indirectos? Porque actúan sobre la antitrombina y la antitrombina genera el anticoagulante cuando se une con la heparina, con el factor 10A. Y están otros tipos de medicamentos que son súper antiguos, ya que son anticoagulantes por vía oral. Aquí está el acenocumarol y la warfarina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? No me lean lo que dice ahí, pues, a ver si se acuerdan. A grandes rasgos, si me pueden decir. Al final, ¿qué es lo que hace? Si no se acuerdan así de forma muy específica con el nombre de las enzimas que inhibe la vitamina K, el acenocumarol con la warfarina. Profe, pero ya lo dijo, pues. Bueno, sí, ya, ¿qué es lo que hace el acenocumarol con la warfarina? A grandes rasgos, ¿cierto? Bueno, inhibe de forma específica a una enzima, que esa enzima, la vitamina K, si mal no recuerdo, su forma reducida, su forma oxidada, pero ¿qué es lo que hace esto? Al fin y al cabo, la vitamina K, perdón, el acenocumarol con la warfarina inhiben la síntesis de factores de coagulación, ¿cierto? Que son dependientes de la vitamina K. Al final, ese es el mecanismo de acción que tienen estos fármacos. Son súper antiguos, ¿ya? Estos medicamentos sí o sí necesitan dosis dependientes de los niveles del tiempo de protombina. Por lo tanto, también la respuesta la respuesta farmacológica frente a estos tipos de fármacos es muy elevada, tiene una alta variabilidad, ¿ya? Es más, hay clínicas, bueno, no aquí en Chile, pero por ejemplo yo he leído algunos papers de clínicas que solamente se dedican a tratamiento anticoagulante. Y por ejemplo, bueno, Canadá, que es como el sueño de todo farmacéutico, existen los farmacéuticos que se dedican exclusivamente y trabajan en clínicas de tratamiento anticoagulante, que ven solamente estos tipos, porque la dosificación de estos medicamentos, la acenocumarol y la warfarina, si mal no recuerdo, viene de 4 miligramos, pero las dosis pueden ser así como un cuarto de comprimido, medio comprimido, y por ejemplo, si se toma todos los días a las 9 de la mañana, tiene que ser todos los días a las 9 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper complicado. Bueno, ¿cuáles son los principales efectos adversos? Sangramientos, ya es un tema de, como todo anticoagulante, ya si se tiene en consideración el uso de vitamina K, pudiese disminuir los efectos anticoagulantes, por lo tanto puede generar algún tipo de hemorragia, atraviesa la placenta, ya puede generar algún tipo de necrosis en piel que no se ha establecido de por qué estos medicamentos pueden provocar algún tipo de necrosis. Se ha postulado de que pueden generar algún efecto necrótico porque disminuyen el riego de sangre a ciertas partes de la piel, como de eso se. Y monitorización del tiempo de protombina, por lo que yo les mencionaba. Ya se necesita esta dosificación, que es medio compleja para estos tipos de pacientes. Bueno, y aquí está. ¿Qué es lo que se hace con el tiempo de protombina? Acuérdense que era el INR. El INR es al final un ratio, ¿cierto? O un índice normalizado internacional que tiene que estar entre 2 a 2,5. Ya, si el INR es mayor a 2,5, pero menor a 5, bajar dosis o saltarse una. Ya, eso es lo que te dicen las guías. Si el INR es mayor a 5, hay un riesgo de sangrado, por lo tanto hay que administrar vitamina K. Porque existe como vitamina K en medicamentos, se denomina la fitomenadiona. Las vitaminas son ampollas que vienen y se tienen que administrar estos medicamentos.
Farmacocinética, tienen biodisponibilidades altas, ya tiempos de vida media, que la principal diferencia entre la cenocumarol con la warfarina es el tiempo de vida media entre unas con otras. ¿Qué otra cosa también hay que tener en cuenta? La duración del efecto. Ya cuando el paciente se sale o quiere terminar con acenocumarol o quiere terminar con warfarina, el paciente va a tener 4 a 5 días después, todavía va a tener un efecto anticoagulante por la warfarina. Y además, para poder hacer un poco más compleja la farmacología de la warfarina y con el acenocumarol, generan un tiempo de vida media de bloqueo sobre ciertos factores de coagulación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el factor 2A, el acenocumarol con la warfarina pudiese generar hasta un bloqueo de 60 horas, ¿ya? Con el factor 9 hasta 24 horas, con el factor 7 hasta 6 horas. Por lo tanto, por eso es bastante compleja la administración que tienen estos medicamentos. Y teniendo en cuenta todos estos desventajas, empezaron a salir los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, está la irudina con la lepirudina. Bueno, aquí fue descubierta en la saliva de las sanguijuelas usadas con fines terapéuticos. Es un polipéptido de 65 aminoácidos, por lo cual se administra, al igual que sus derivados, por vía parenteral. Ya estos compuestos, al igual que los otros de naturaleza peptídica, se pueden mantener refrigerados. En general, la gran mayoría de medicamentos que tienen esta característica de ser proteínas se tienen que guardar en el refrigerador. La lepirudina es un derivado de la irudina, su vida media es de 1,5 horas y se elimina preferentemente por vía renal. Ya son fármacos que a nivel clínico, a nivel asistencial, no se han utilizado aún, ya son principalmente a nivel de laboratorio. ¿Y cuáles son los que salieron? Estos sí se utilizan, es el nuevo, que es un inhibidor selectivo, ya, y directo, por el factor 2A, ya, de manera reversible y competitiva, ya, incluyendo la proveniente de las plaquetas. Por lo tanto, también uno podría decir que el dabigatran, además de tener un efecto anticoagulante, podría ser que tuviese un efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? A diferencia de varios fármacos anteriormente expuestos, el dabigatran se absorbe en el tracto gastrointestinal, lo cual faculta su administración por vía oral. Se debe tener especial cuidado de no exponer los comprimidos a la humedad. ¿Cómo se denomina esa característica de que ciertos componentes pueden absorber humedad? ¿Se acuerdan o no? Exacto, higroscopía, ¿cierto? La higroscopía es una característica que tienen ciertos componentes que pueden absorber humedad. Ya esa educación, si ustedes ven a un paciente con dabigatran, se tenía que tener en cuenta. Y después viene otro que es el apixaban, y posteriormente salió el rivaroxaban. Son los nuevos anticoagulantes que ya generan un efecto directo sobre el factor 10A. Por lo tanto, van a generar un efecto directo sobre el factor que es el convergente entre la vía extrínseca con la vía intrínseca. ¿Cuáles son las principales diferencias entre unas con otros, entre el apixaban y el rivaroxaban? El apixaban salió primero, posteriormente salió el rivaroxaban. Es que el rivaroxaban tiene una biodisponibilidad mayor en comparación con el apixaban. Generalmente lo de rivaroxaban se utilizan 20 miligramos, ya, pero existen también de 10 y de 15 miligramos. Y bueno, a modo de resumen, ya cuál es el mecanismo de acción de todos estos fármacos anteriormente mencionados, cuáles son las indicaciones, que la gran mayoría son tromboembolismos, si son prodrogas o no. El dabigatran es una prodroga, es un profármaco, los otros no. Por lo tanto, al no ser profármacos, aumentan su biodisponibilidad si tienen alguna interacción con alimentos y si es que tienen alguna interacción con el citocromo 450. ¿Dudas? ¿Consultas?
Ya, ¿se logra ver ahí bien? ¿Sí? Ya. Bueno, como les estaba mencionando, terminamos nuestra clase de endocrino con farmacología clínica de las hormonas sexuales, algunos análogos de las hormonas sexuales que hoy se utilizan en la clínica, tanto de forma del diagnóstico como también para tratar enfermedades. Y terminamos con glucocorticoides, que al final glucocorticoides lo hemos estado viendo como durante varias otras clases, porque como ya saben ustedes, los glucocorticoides son medicamentos que se utilizan para varios tipos de patologías. Bueno, siempre cuando uno estudia hormonas, ¿cierto? Tiene este famoso eje hipotálamo hipófisis, ¿cierto? Existen las hormonas que nacen o que, claro, se sintetizan en el hipotálamo y que éstas desde acá se pueden liberar hacia la adenohipófisis o hacia la neurohipófisis para que se liberen otras hormonas liberadoras de algo que al final, este es como a nivel secundario, si se podría decir, para que estas posteriormente vayan hacia la tiroides para la liberación de las hormonas tiroideas, a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel de las gónadas y así sucesivamente. Ya, aquí está, por ejemplo, las hormonas hipotalámicas son la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que al final va a estimular la hormona del crecimiento, y que dentro de la hormona del crecimiento el IGF-1, que el IGF-1 es al final una hormona, como ahí dice, que también va a regular la síntesis y liberación de la hormona del crecimiento y de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Está la somatostatina, que la somatostatina inhibe ya la secreción de la hormona del crecimiento. La dopamina, la prolactina, ¿por qué existen, se acuerdan, algunos fármacos que estimulaban la prolactina? ¿Ah? ¿Cuáles eran? ¿Para qué tipo de patologías se utilizaban? ¿Se acuerdan o no? Sí, pero ¿qué tipo de fármacos? ¿Qué tipo de fármacos estimulaban la prolactina? Que tenían un grupo farmacológico que no tenía nada que ver y que lo utilizaban las embarazadas para estimular la leche. Mm, muy poquito, Alejandro. La sulpirida, profe, sulpirida. Exacto, que la sulpirida, acuérdense que es un neuroléptico atípico, ¿cierto? Antagonista a lo de la dopamina, al final, claro, como la dopamina disminuye la prolactina, por lo tanto, ¿y qué eran de estos fármacos, estos grupos farmacológicos? La sulpirida eran de los neurolépticos, ¿cierto? Neurolépticos atípicos principalmente. Después está la hormona liberadora corticotropina, que va a liberar la corticotropina para posteriormente el cortisol. Después la de la tirotropina para la tiroides, las hormonas tiroideas, ¿ya? Y después vienen las hormonas de liberadora de gonadotropinas, que está la FSH y la LH, que al final van a generar la síntesis de todas las hormonas sexuales que nosotros conocemos, ¿ya? Bueno, y dentro de esto existe, ya uno podría mencionar que las hormonas hipofisiarias se dividen en tres grupos, que son las hormonas derivadas de la proopiomelanocortina, que aquí tenemos la ACTH y la hormona estimulante de los melanocitos para el tema de la piel. La familia somatotrópica de hormona, aquí tenemos la hormona del crecimiento, la prolactina, esto dependiendo más que nada de su característica química, ¿ya? Y la gran mayoría, y las que al final uno utiliza como agentes farmacológicos, uno podría mencionar a las hormonas glucoproteicas, ya que tenemos la TSH, la luteinizante, la FSH, etcétera. Bueno, lo que yo le estaba mencionando, la hormona del crecimiento se libera a nivel de la adenohipófisis, la cual va a ser estimulada su liberación por la GHRH,
ya la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, pero por su también está regulada ya a nivel de la somatostatina. La somatostatina inhibe la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, como su nombre lo dice, puede actuar sobre varios tipos de órganos a través de la síntesis y la cascada de señalización del SGP1, ya un factor de crecimiento. Y que esto va a actuar sobre también otros tejidos estimulando el crecimiento, ¿cierto? Es lo que habíamos mencionado de la prolactina. La prolactina se ve regulada por la TRH, ya la estimula, pero también la va a inhibir la dopamina. Se va a eliminar la prolactina actúa principalmente, o donde uno más lo ve con aspecto farmacológico a nivel del seno, pero también puede actuar sobre otros tejidos. Y como siempre están los feedback negativos, que por ejemplo si hay altos niveles de una hormona a nivel terciario va a generar una señalización hacia arriba, me refiero terciario a nivel, por ejemplo, de las gónadas, de la tiroides, de la glándula suprarrenal, etc. Pero va a generar una señal ya sea al hipotálamo o ya va a generar una señal a nivel de la hipófisis para que así posteriormente no se sigan liberando estas hormonas liberadoras para poder generar disminución de la síntesis. Ya lo que se conoce como el feedback negativo. Bueno, aquí también está otra, la GnRH. La GnRH a nivel de la hipófisis va a estimular la síntesis de LH y FSH. Estas van a acuérdense a nivel de las gónadas, pueden ser células de la teca, células de la granulosa. Al final estimulan la síntesis de estradiol, al final estimulan la síntesis de andrógenos, de progestágenos, etc. De esas están reguladas. Entonces, existen análogos de la GnRH, ya a nivel farmacológico, por así decirlo. Bueno, al ser una hormona, ya tiene característica y tiene una estructura química asociada a proteínas, ¿cierto? El efecto de la GnRH es actuar sobre la hipófisis para poder liberar la FSH y la LH. La GnRH, si ustedes ven ahí, actúa sobre receptores ionotrópicos asociados a proteína GQ. Por lo tanto, cuando la GnRH actúa sobre sus receptores, al interior de las células se genera la movilización de calcio, y esta movilización de calcio estimula la liberación de la FSH y la LH. Existen agonistas y existen antagonistas. Ya su administración es vía intravenosa, se administran cada 3 meses generalmente estos medicamentos, el goserelin, la loprolida, la triptorelina, ya los agonistas. También existen los antagonistas, el de Garelix. ¿Por qué en algunos pacientes se pudiese utilizar un antagonista y un agonista? Porque los antagonistas se han visto que tienen menor incidencia de efectos adversos a nivel cardiovascular. ¿A qué voy yo con esto? Yo les pregunto, ¿cómo un agonista puede generar un efecto antagonista? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo un agonista puede generar un efecto antagonista? Bueno, otra característica que también se puede ver, que la GnRH, al ser un decapéptido, no se puede administrar GnRH como tal, porque puede ser degradado, tiene tiempos de vida media muy corta. Por lo tanto, existieron estos agonistas. Ya estos agonistas a nivel de la estructura molecular, hay un cambio ya en el sexto aminoácido de la hormona natural, de la glicina, se sustituye por otro aminoácido en su forma D u otra asociación molecular mucho más compleja. Y la glicinamida terminal por etilamida. O sea, existen cambios ya
de ciertos aminoácidos que permiten que los agonistas ya de la GNRH se vuelvan compuestos más hidrofóbicos. Al ser compuestos más hidrofóbicos, son más resistentes a la degradación por ciertas enzimas y por lo tanto tienen un tiempo de vida media. ¿Ya? Pero yo sigo la pregunta, ¿cómo un agonista puede ser? Bueno, aquí está, por ejemplo, la GNRH, es un decapéptido, ¿se acuerdan que le había mencionado? Y las modificaciones de la estructura química de los aminoácidos del goserelin, de la triptorelina, de la leuprolida, como también de los antagonistas. Los antagonistas es una estructura totalmente distinta en comparación con los agonistas. La gran mayoría son por intravenoso, también pueden ser por subcutáneo, generan algún tipo de dipot. Por eso se administran cada 3 meses estos fármacos. Pero ahí yo les di una pista. Se administran cada 3 meses estos fármacos generando un dipot, un depósito. Entonces, ¿por qué un agonista puede transformarse en antagonista? ¿Qué creen ustedes? Y le doy un punto en el control recuperativo. Si es que alguien lo responde. No, Janes. No tiene que ver por el sitio de unión. O sea, sí por el receptor, pero no por competencia. ¿Por qué creen que ustedes, un agonista, se puede transformar en un antagonista? O puede actuar como un antagonista. Profe, puede ser porque queda ocupando el espacio. Como dijo que se administraban cierta cantidad de tiempo, puede quedar como instalado ahí, dependiendo de si va bajando la cantidad, va cambiando su función. Ya tiene algo por ahí. Ya tiene algo de ese estilo, pero no es tan 100%. Tampoco Richel. Lo que pasa es que estos medicamentos, al generar un tipo de depósito, ¿cierto? Va a generar un agonista. Y el agonista, cada cierto tiempo, va a generar y se va a liberar de forma pulsátil una hormona, ¿cierto? Se va a liberar, se va a liberar, se va a liberar. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre el receptor, va a actuar sobre el receptor, va a actuar sobre el receptor y va a actuar sobre el receptor. Por lo tanto, al generar tanto a nivel farmacodinámica, ya interactuar tanto tiempo con su receptor, este receptor al final se va a desensibilizar. Se va a desensibilizar, va a generar una down regulation del receptor, por lo tanto se va a perder el receptor y el fármaco al final y al cabo es un agonista, pero en el tiempo, en el tiempo progresivo, se va a transformar como un antagonista. ¿Qué desventajas podría tener este medicamento? Porque imagínense ustedes una paciente que tenga cáncer de mama dependiente de estradiol, dependiente de estrógeno, ¿ya? Y yo le voy a administrar un agonista. Los primeros meses, esa paciente va a aumentar sus niveles de estrógeno, ¿cierto? Porque al final estos medicamentos están relacionados con la síntesis de estrógeno, o sea, de FSH y LH, ¿cierto? Entonces, los primeros meses a esta paciente se le van a aumentar los niveles de estrógeno, por lo tanto el cáncer pudiese crecer, ¿ya? Y después de los 3 a los 6 meses ya estar utilizando este medicamento, se le va a generar lo que se conoce también a nivel del sistema, una tipo como de castración química. No sé si han escuchado de pero en cáncer de próstata también se genera, vamos a ver la próxima semana. Pero es un tipo de castración química, entre comillas, porque al final tú dejas sin hormonas a esa paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder evitar estos pics ya al inicio de comenzar con un agonista de la GNRH? Bueno, se pudiese utilizar un antagonista, ¿cierto? Está el de Garelli. Nosotros tenemos como
como fármaco registrado en el Instituto de Salud Pública el Degarelis. Pero imagínense, no hay Degarelis. Ya el Degarelis es mucho más caro. Se le puede dar semanas previo a que la paciente comience con GNRH. Chuta, yo tengo que decir, pucha, los primeros meses va a aumentar los niveles de, por ejemplo, también de testosterona, no sé, pacientes con cáncer de próstata, ¿me entienden o no? Entonces, existe un medicamento, que es el ketoconazol. El ketoconazol inhibe la síntesis de testosterona, por lo tanto, un paciente masculino, ya yo lo pudiese tener unas semanas previo al administrarse la triptorelina, el Uprolid, etcétera. ¿Qué más se utiliza en pacientes con cáncer de próstata que cáncer de mama? Cáncer de mama es mejor un derivado estrogénico, pero eso, cáncer de mama, o sea, cáncer de próstata es derivado de la testosterona. Entonces yo necesito que ese paciente no tenga más testosterona, no sintetice más testosterona. Entonces, pero los primeros meses va a estimular la síntesis de testosterona. Entonces yo le doy ketoconazol, el ketoconazol inhibe la síntesis de testosterona, y yo ese tiempo que voy a estar administrando un agonista de GNRH, no va a tener estos aumentos de pic de testosterona. ¿Se entendió o no? Al final es farmacodinamia. Al final es netamente farmacodinamia. La respuesta era farmacodinamia. Ya, ¿qué otras cosas también tienen uso? Como les dije, se puede utilizar también para poder diagnóstico. Ya respuesta del LH a GNRH permite diferenciar entre una pubertad retardada, de hipogonadismo hipogonadotrófico. Se puede estimular la hipófisis. Para estimular la hipófisis se utiliza para terapia de reemplazo. Diptorquidia, cuando no bajan las gónadas en el hombre, inducción de la ovulación. ¿Por qué se podría utilizar como inducción de la ovulación un análogo de la GNRH? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la señal PIC, que es cuando ocurre la ovulación? ¿Qué es lo que aumenta? ¿FSH o LH? LH, ya por eso, por inducción de ovulación. Yo genero, administro la GNRH, a partir de la administración de la GNRH genera este pic de LH y se puede inducir la ovulación. También se puede generar esta inhibición de la hipófisis. Ya hay la inhibición de la hipófisis, yo lo puedo usar en el cáncer de próstata, ovario poliquístico, que son dependientes de estradiol, la castración química, lo que hayamos mencionado. Y aquí estamos. El agonista, ya, si tiene un dosis y un régimen bajo y pulsátil, va a generar un estímulo de la hipófisis. Pero cuando el agonista es alto y constante, va a generar en sus primeras dosis una estimulación, por lo tanto un efecto agonista, pero posteriormente va a generar una supresión a través de una downregulation y va a generar el antagonista. Y el antagonista, como su nombre lo dice, va a generar el efecto antagónico per se. ¿Cuáles son los efectos adversos de los GNRH? Bueno, lo que les mencionaba, un incremento inicial de la secreción de gonadotropina. ¿Cómo la podemos disminuir? Utilizando fármacos que estén relacionados con la inhibición de la síntesis de gonadotropinas, estos tipos de bochornos que se conocen como las olas de calor, osteoporosis, porque la GNRH estimula más a los osteoclastos que los osteoblastos, y en las mujeres de forma específica puede generar sequedad y atrofia vaginal. Ya derivados estrogénicos, ya aquí nosotros vamos a empezar a ver ya hormonas sexuales propiamente tal. Dentro de los derivados estrogénicos nosotros los podemos clasificar en estrógenos naturales, estrógenos semisintéticos y estrógenos sintéticos al 100%. Bueno, nosotros ya esto es ampliamente sabido, cuáles son las funciones fisiológicas, ¿cierto?, que tienen en general las hormonas sexuales
que están relacionados con el desarrollo de las características primarias y secundarias en ambos sexos, ¿cierto? Los derivados estrogénicos están relacionados con el desarrollo de características primarias y secundarias en la mujer, y como así también en el tema de la testosterona. ¿Ya? ¿Qué mecanismo de acción tienen los derivados estrogénicos, los progestágenos y la testosterona? Acuérdense que como vienen, o su estructura química tiene un colesterol, estos medicamentos son altamente lipofílicos, y al ser altamente lipofílicos, atraviesan las membranas plasmáticas, por lo tanto tienen su efecto a través de receptores nucleares. ¿Ya? Bueno, acá viene todo, acuérdense que el colesterol también proviene del acetil-CoA. ¿Cuál es la reacción limitante del colesterol para poder sintetizar estradiol, dihidrotestosterona, la testosterona, la progesterona, etcétera? Porque la LH y la FSH también actúan sobre receptores acoplados a proteína G, que si mal no recuerdo es proteína GS, porque al ser proteína GS va a aumentar los niveles de AMP cíclico, y al aumentar los niveles de AMP cíclico, esta enzima que va a regular el primer paso, que es del colesterol a la pregnenolona, que es la reacción limitante en la síntesis de las hormonas, se va a estimular y la va a generar, ¿ya? Acá se encuentran los derivados estrogénicos, están los estrógenos esteroides y los no esteroides, que son los que principalmente se utilizan en métodos anticonceptivos. Están propiamente los antagonistas, como el clomifeno, el tamoxifeno. El tamoxifeno se utiliza mucho en cáncer de mama, derivados de estrógeno. El clomifeno, si mal no recuerdo, se utiliza mucho en terapias de fertilización, si mal no lo vamos a ver posteriormente. Y están los inhibidores de la aromatasa. ¿Qué hacía la aromatasa? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hacía la aromatasa? Sí, algo que lo... Sí. La aromatasa, la aromatasa hay que hacer hincapié que no es solamente una enzima, sino que es un complejo enzimático, citocromo P450. La aromatasa es una enzima que pasa desde la testosterona al estradiol, por eso se utiliza también en cáncer de mama, que son derivados de estradiol, porque puede ser que las mujeres también tienen testosterona, nosotros los hombres también tenemos estrógeno, solo que los niveles son totalmente distintos, ¿ya? Pero por eso también se utilizan inhibidores de aromatasa, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las acciones sobre los órganos sexuales primarios y secundarios? No los voy a mencionar todos, sino que tienen los estrógenos, tienen efecto a nivel de la mucosa vaginal, tienen efecto a nivel del cuello uterino. Los estrógenos permiten el normal tránsito de los esteroides a través del cuello uterino, a nivel del endometrio, el miometrio, las trompas de las glándulas mamarias, estimular el aumento, ¿cierto?, la proliferación de los conductos mamarios. Ya también hay algo que es algo per se y que está relacionado con los efectos adversos de los estrógenos, principalmente de los estrógenos, pero también algunos progestágenos, que son las acciones metabólicas y por lo tanto los efectos adversos. Por ejemplo, en las pacientes que toman anticonceptivos, ¿qué es lo que pasa con las que toman anticonceptivos? Existe retención de agua, existe retención de sodio, tiene un efecto, ¿cierto?, mineralocorticoide. Están también relacionados con el metabolismo proteico, ¿cierto?, el metabolismo del calcio. Los estrógenos de por sí tienen un efecto protector sobre la osteoporosis, porque los osteoblastos tienen receptores de estrógeno que los estimulan. Por eso las pacientes que son postmenopáusicas sufren mayoritariamente de osteoporosis, porque no tienen osteoblastos y a esos pacientes se les tiene que hacer terapia de reemplazo. Tienen cosas buenas y tienen cosas malas, ¿ya?
En el metabolismo de las lipoproteínas disminuyen el LDL e incrementan el HDL, pero uno de los principales efectos adversos que tienen y aquí estoy hablando como de anticonceptivos, porque para allá vamos, el tema de la coagulación. Hay pacientes que no pueden tomar anticonceptivos porque tienen mayor predisposición a generar trombo y a generar coágulos, por lo tanto ellos no pueden tomar, tienen que buscar otros métodos anticonceptivos. ¿Ya? ¿Cuáles son los usos? Principalmente los estrógenos, terapia de reemplazo, cuando los pacientes no tienen, osteoporosis postmenopáusica, por lo que yo le mencionaba de los osteoblastos, dismenorrea, pero solamente cuando están asociados con progestágeno, en el caso de la menopausia, anticoncepción, en cáncer, ya cuando son derivados de estrógenos, y los antiestrogénicos principalmente como en el caso de la fertilidad general que les dije anteriormente, el clomifeno. Y antiestrogénico, el tamoxifeno, que es un antagonista de los receptores de estrógeno, se puede utilizar en cáncer de mama. ¿Ya? Efectos adversos están relacionados con su mecanismo de acción, pueden ser náuseas, pueden generar un tipo de pseudomenstruación, hipersensibilidad mamaria. Esto es uno de los más graves, que es el incremento de los fenómenos tromboembólicos, por eso los pacientes no pueden tomar más anticonceptivos, como dije anteriormente. Retención de líquido, retención de agua, y hay estudios que dicen que sí los estrógenos están relacionados con el aumento de la probabilidad de algún tipo de cáncer, y hay algunos tipos de estudios que dicen que no. ¿Ya? Todavía está como en disyuntiva. Parece que es más que sí que no. Bueno, el tamoxifeno y el clomifeno. Clomifeno principalmente se utiliza en casos de infertilidad para estimularla, y el tamoxifeno, lo que yo les decía, cáncer de mama, pero para poder nosotros, o sea, de que el médico pueda dar tamoxifeno, primero tiene que ver que el cáncer de mama sea dependiente de los receptores de estrógeno. Por lo tanto, aquí tienen que haber, no sé si habrán escuchado esta técnica, la técnica de Fitch. La técnica de Fitch es una técnica inmunohistoquímica, si mal no recuerdo, en el cual mide ya los niveles de receptores de estrógeno que se encuentran sobre la membrana. ¿Ya? Pacientes que estimulan, porque también el cáncer de mama también puede ser dependiente de los receptores ER2, y ahí se dan otros fármacos como el trastuzumab. Pero en el caso que sea dependiente de los receptores de estrógeno, se le dan un antagonista de los receptores estrogénicos, como es el tamoxifeno, que viene de 20 miligramos. ¿Dudas con los derivados de estrógeno? No, profe. Ya. Ya. Ahora vienen los derivados del progestágeno. ¿Cuándo es importante la progesterona en el ciclo de la ovulación? ¿Cuándo es importante la progesterona? ¿En la primera parte del ciclo, en la fase folicular o en la fase lútea? En la lutea aparece, profe. En la lútea, porque acuérdense, cuando ocurre la ovulación, lo que había dicho anteriormente, genera un pic, ¿cierto?, de LH. Este pic de LH, que al final divide el ciclo entre los primeros 14 días del ciclo, valga la redundancia, y después con los 14 días posterior al pic de LH, viene todo lo que es la fase lútea. La fase lútea, que es importante, la progesterona, empiezan a aumentar los niveles de progesterona. ¿Por qué? Porque si es que hay fecundación, si es que se implanta el huevo necesita posteriormente agarrarse de algo, ¿cierto? Y para eso ayudan las progesteronas, ¿ya? Si es que no hay fecundación, posteriormente todo eso termina en la menstruación, ¿ya? Entonces, por eso aquí existen los derivados de la progesterona, pero también existen los antagonistas de los receptores de progesterona, que en este caso es el abortificante, que es el que se conoce como la mifepristona. También tiene efecto el progestágeno a nivel del endometrio, a nivel de las glándulas endocervicales, también a nivel de las glándulas mamarias. No voy a explicar todas, leerlas todas, porque después las van a tener ahí.
A nivel del miometrio, termogénica, se ha visto que los progestágenos aumentan de cierta manera un poquito la temperatura corporal a nivel del epitelio vaginal, y también los progestágenos, y aquí también otro efecto adverso que tienen los anticonceptivos, que pueden disminuir los niveles de HDL y pueden aumentar los niveles de triglicéridos, de colesterol y de LDL. Efectos en el embarazo. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos? ¿Cómo los anticonceptivos generan el mecanismo de acción? Como que bloquea la hormona que estimula. Sí, sí, porque al final, claro, inhibe la ovulación, pero al final, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que terminamos esta parte, efecto del progestágeno, ya les dije ya que es súper importante el progestágeno para que se afirme el huevo, si es que después de fecundación. Es un anticonceptivo de emergencia en el caso cuando son altas dosis de progestágeno. Antiguamente, no sé si ustedes son muy chicos, se conocía el método USP, porque antes la pastilla del día después era con receta retenida, hoy en día no es con receta retenida, ¿cierto? Pero se podía generar los mismos efectos de la pastilla del día después, administrándose altas dosis de anticonceptivos para poder asimilar las dosis, porque acuérdense que las dosis de anticonceptivos de progesterona igual son chiquititas, ¿cierto? Que están en el orden del microgramo. Pero a nivel de las pastillas del día después, que si más, a ver, hoy día cuál existe, el Escapel parece que existe, no me acuerdo otro más. Sí, profe, ese mismo. Sí, el Escapel, y había otro más, pero no me acuerdo. El Escapel puede venir en una dosis o en dos dosis, pero al final, si es una dosis, era de 1,5 miligramos, y si es que vienen dos dosis, bueno, 0,75 miligramos. Y se tomaban las primeras horas después de el, el, el acto, y después, si es que era una dosis, se tomaba una dosis. Si es que eran dos dosis, se tomaba una dosis las primeras horas, y posteriormente a las 12 horas se tomaba la otra dosis. ¿Ya? Eso era lo que generaba. Pero antiguamente, lo que yo les decía, años atrás, esta cuestión era con receta retenida. Por lo tanto, las mujeres, ¿qué es lo que hacían? Compraban anticonceptivos, los más baratos, y se tomaban las dosis que asimilaban el 1,5, que era lo que se conoce como el método USP. No sé si lo conocían, o es muy antiguo, o soy muy viejo yo. Profe, entonces, ¿los progestágenos son como los principales cuando hay desprendimiento o aborto espontáneo, como el desequilibrio, es gracias al desequilibrio de esto? Sí, porque al final la progesterona es como la que te ayuda a que, como dije, como que se afirme el huevo después de si es que hay fecundación o no. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, uno dice que es abortificante la mifepristona, porque eso es un antagonista de los receptores de progestágeno. Por lo tanto, ahí tú estás diciendo de que va a haber progesterona, pero la progesterona no se va a unir con sus receptores. ¿Ya? Por lo tanto, no hay progesterona, por lo tanto, uno dice que, o sea, también hay estrógeno en la fase lútea, pero dentro de las dos hormonas, ¿cuál es la más importante? Es la progesterona posterior, ¿ya? O sea, en la segunda parte del ciclo. Bueno, y los usos del progestágeno, ya tensión premenstrual, dismenorrea asociado con estrógeno, algún tipo de hemorragia, endometriosis, carcinoma, anticonceptivo hormonal, solamente en unión con estrógeno, porque cuando existen algunos anticonceptivos, pero que yo no sé si todavía están en el mercado, que son solamente progesterona, porque un anticonceptivo, al ser solamente progesterona, no es 100% anticonceptivo. Para cumplir el efecto anticonceptivo tiene que ser progesterona y estrógeno. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? El que ya le había mencionado, que están relacionados con su efecto metabólico. Aumenta las temperaturas corporales, reduce el HDL y aumenta el LDL con los triglicéridos. Bueno, dentro de los métodos anticonceptivos,
Está la abstinencia periódica, están los métodos de barrera y están los métodos hormonales, que es los anticonceptivos por vía oral, que existen muchos anticonceptivos. A ver, una pregunta a las chiquillas. ¿Ya? ¿Hasta cuánto? O sea, y si es que un hombre lo sabe, sí, también, obviamente, no voy a generar discriminación. ¿Hasta cuántos anticonceptivos se pueden tomar como máximo? ¿Hasta cuánto es? ¿O cuántos días se le puede olvidar tomarse el anticonceptivo? Preguntado de otra forma. Se pueden tomar máximo hasta 2 comprimidos, por lo tanto se les puede olvidar solamente un día. Ya lo que esa es la recomendación. Si a una persona se le olvidó 2 veces, o sea, se le olvidó 2 días, por lo tanto tomar 3 comprimidos ya no se recomienda. ¿Qué es lo que se recomienda en esos casos? Comenzar todo el ciclo de nuevo. Ya, por lo tanto, ahí tienen que ir viendo en qué día del ciclo iban, más o menos, para que terminar el ciclo así, sin hormonas, para posteriormente seguir nuevamente el ciclo las semanas que provienen. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos? Como uno se está administrando progesterona y se está administrando estrógenos, al final tu cuerpo va a tener niveles constantes de hormonas, ¿cierto? Por lo tanto, tu cuerpo, al haber niveles constantes de hormonas, el mismo cuerpo te va a generar un feedback negativo hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo para que no se sintetice más FSH y no se sintetice más LH. Por lo tanto, como mencionaba también la compañera, al no haber LH, al no ocurrir este pic de LH en el día 14, no hay ovulación. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción que tienen los anticonceptivos. Pero para eso, como dije anteriormente, tienen que ser tienen que ser estrógenos y tienen que ser progestágenos. Dentro de los anticonceptivos orales ya existen unos que son monofásicos, que del día 1 hasta el día 21, acuérdense que hay algunos que son de 28 comprimidos, pero la tercera semana generalmente son comprimidos para poder que la persona siga tomando medicamentos para que no se le olvide. O sea, no vienen con principio activo. Ya cuando uno habla de monofásico, las dosis tanto de progestágenos como de estrógenos se mantienen de forma constante entre las 3 semanas primeras. Los trifásicos existen algunos todavía en los cuales las dosis de progestágeno van aumentando y las dosis de estrógeno aumentan en la segunda semana para posteriormente disminuir en la tercera. Aquí se muestran algunos ejemplos, porque dentro de anticonceptivos orales es una cantidad pero exorbitante de lo que existe de anticonceptivos orales. De distintas formas farmacéuticas, existen comprimidos, bueno, aquí existen, estos eran monofásicos, hay algunos que existen trifásicos, existen comprimidos, lo que yo le estaba mencionando, existen vía endovenosa, existen parches transdérmicos, existen anillos vaginales, existen, bueno, obviamente estoy dejando de lado todo esto, las DIU, los dispositivos intrauterinos, también existen los pellets en los cuales se coloca la droga y la droga se va liberando de a poco y eso dura años. Pero eso, ¿cuáles son los efectos de los anticonceptivos orales? Al final los efectos adversos de los anticonceptivos orales son los efectos adversos que uno mencionó de los estrógenos con los progestágenos, ¿ya? Aumento de temperatura, disminución del HDL, disminución del colesterol, aumento del LDL, ¿qué más? Aumento
de la probabilidad de generar eventos tromboembólicos, que es uno de los principales efectos adversos, que te genera la no tomar más anticonceptivos orales. Así que eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Nos queda poquito. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. No. Ya, y nos vamos con el último tema, que es glucocorticoides. Los glucocorticoides también, a nivel del hipotálamo, está la hormona liberadora corticotropina, esa a nivel de la hormona de la adenohipófisis, va a generar la CTH, esta va a actuar sobre la corteza, o sea, sobre la glándula suprarrenal, específicamente en la corteza, para liberar el cortisol, ¿cierto? La síntesis de glucocorticoides, de mineralocorticoides y precursores de andrógeno, existe, o sea, ¿dónde se sintetizan? En la glándula suprarrenal. Específicamente, los mineralocorticoides se van a sintetizar en la zona glomerular externa, los glucocorticoides se van a sintetizar en la zona media fasciculada, y los análogos de los andrógenos se van a sintetizar en la zona reticular interna. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta cuestión de la CTH? La CTH, si ustedes ven, ya actúa sobre ciertos receptores que generan aumento de los niveles de AMP cíclico. Por lo tanto, al actuar sobre los niveles de AMP cíclico, por lo tanto es una proteína GS, ¿cierto? Un receptor ionotrópico, que al final va a actuar ciertas enzimas como la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va a estimular sobre los ésteres para generar la síntesis del colesterol, y al aumentar la síntesis del colesterol va a generar la síntesis del cortisol. Acuérdense que los corticoides también tienen una estructura química que es o sea, que su corazón, su farmacóforo, por así decirlo, es un colesterol. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los glucocorticoides? Bueno, al igual como las hormonas, como tienen una estructura del colesterol, su mecanismo de acción es asociado a receptores nucleares. ¿Ya? Los glucocorticoides, como yo siempre menciono, tienen muy buenos efectos farmacológicos, ya son muy buenos antiinflamatorios, que es el principal efecto farmacológico por lo cual se utilizan los glucocorticoides, pero también tienen muchos efectos adversos, ya, y esos están asociados a los efectos metabólicos de los glucocorticoides. Por ejemplo, inhibición de la formación de ósea, estimulación de la resorción ósea. Por lo tanto, los glucocorticoides en uso prolongado pueden generar osteoporosis. Ya, además, genera un aumento de la excreción urinaria de calcio. Por lo tanto, un paciente que está con corticoides tendría que estar con suplemento de calcio, con una nutricionista. Acelera el desarrollo de órganos fetales, inhibe el crecimiento de los niños, ya disminuye linfocitos, monocitos, neutrófilos, por lo tanto tiene efecto inmunosupresor. En el caso de los pacientes con trasplantes se pueden utilizar porque así no genera rechazo, ya disminuye la migración de células inflamatorias a la lesión, por lo tanto por eso se ha estimulado que son buenos medicamentos antiinflamatorios. Ya también genera la síntesis de interleuquinas, que son propiamente tal como interleuquinas antiinflamatorias. Ya regula la síntesis de renina, por lo tanto uno podría decir que genera algún efecto a nivel de la presión arterial. Ya aumento del tono vascular por las catecolaminas, retención de sodio, excreción de potasio, aumento de los triglicéridos, generan obesidad centrípeta, o sea, tienen muchos efectos adversos, por así decirlo, ¿ya? Pero también tienen muy buenos efectos farmacológicos, ¿ya? Generan un mecanismo de inhibición a nivel del metabolismo de la tiroides, a nivel de la LH, a nivel intraocular, o sea, podría generar algún tipo de glaucoma, o sea, tienen muchos efectos. Pero el que a nosotros nos interesa más que nada es que los glucocorticoides se utilizan como potentes antiinflamatorios por esto, porque generan la síntesis de interleuquinas que son antiinflamatorias. ¿Ya? Bueno, dentro de estos, uno podría decir
Dentro de los glucocorticoides, ya los glucocorticoides de por sí son más glucocorticoides, ya. Eso significa que cuando uno habla de glucocorticoides, uno habla de lleno en la potencia antiinflamatoria. Cuando uno habla del aspecto mineralocorticoide, uno habla del potencial de sodio y de agua. Todos los glucocorticoides, la hidrocortisona, la prednisolona, la prednisona, la methylprednisolona, son mucho más glucocorticoides en comparación con la fludrocortisona, que por ejemplo la fludrocortisona es uno de los pocos que son más mineralocorticoides que glucocorticoides. Por lo tanto, se utiliza para otro tipo de patologías en comparación con los otros. ¿Qué otro tipo también, cómo se pueden clasificar todos los glucocorticoides? Bueno, dependiendo de su vía de administración, hay algunos que son tópicos, inhalatorios, sistémicos. Dentro de los sistémicos se encuentran en comprimidos, se encuentran en cápsulas, no, en comprimidos principalmente, en vía endovenosa, hay algunos que vienen en jeringa, por lo tanto se pueden infiltrar a nivel intramuscular, a nivel intraarticular también se pueden administrar algunos. ¿Y cuáles son los usos farmacológicos que tienen los glucocorticoides? Bueno, un paciente que no genera glucocorticoides, ¿cierto? Algún tipo de insuficiencia adrenocortical. Ya en desórdenes reumáticos por el efecto antiinflamatorio, en desórdenes inmunológicos, como el lupus, en alergias, enfermedades respiratorias por todo el efecto antiinflamatorio, enfermedades gastrointestinales, enfermedades dermatológicas que tengan ciertos aspectos inflamatorios dentro de su fisiopatología, y dentro de las complicaciones, que es lo más importante cuando uno ve los glucocorticoides como efectos adversos, principalmente a nivel metabólico, todo lo que estábamos hablando. Hiperglicemia, obesidad, hiperlipidemia, generan disminución de los niveles de calcio, generan glaucoma, generan retención de sodio, agua, por lo tanto pueden aumentar la presión arterial. Bueno, y obviamente el tema de a nivel, bueno, osteoporosis por el tema de los osteoblastos, y a nivel de este tema de la inmunosupresión, ¿cierto? A nivel inmunológico disminuye la respuesta inmunológica, endocrinas generan una supresión del eje hipotálamo-hipófisis, ya, porque al final al tener glucocorticoides, ¿cierto? Va a generar un feedback negativo sobre el hipotálamo, sobre el hipófisis, provocando que la adenopófisis no libere la ACTH, por lo tanto no se puede. Por lo tanto, uno podría decir que sí, genera algún tipo de supresión. Bueno, ¿qué otra cosa que tienen que saber? Que no se debe suspender el tratamiento de forma brusca para evitar un síndrome que es el síndrome de retirada, como lo habíamos visto con los antidepresivos. ¿Y cómo se ve un paciente cuando se saca de forma abrupta un glucocorticoide? Malestares, debilidad, anorexia, náusea, hipotensión, hipoglicemia. Por lo tanto, ¿cómo se tiene que ir disminuyendo la dosis? De forma gradual, ¿ya? Primero, cambiar a los pacientes de tratamiento diario a una terapia en días alternos durante 4 semanas antes de comenzar el régimen de suspensión. ¿Y de qué se habla el régimen de suspensión? Cambiar a terapia equivalente con prednisona, ir reduciendo la dosis en 12,5 a 5 miligramos cada 7 días. Se continúa disminuyendo hasta una dosis de mantenimiento de prednisona y generalmente de 5 a 10 miligramos al día. ¿Ya? La administración de corticoides es solo paliativa, solamente en el caso que se tenga que usar porque cuando un paciente tenga algún tipo de insuficiencia suprarrenal. Ya, y recomendación a los pacientes, yo siempre digo que aquí las nutricionistas tienen mucho que hacer porque se le tiene que dar suplemento tanto de calcio, de vitamina D, bajar los niveles de lípidos, de azúcar, por todos hay como todos los efectos metabólicos que tienen los glucocorticoides. Recomendar visita oftalmológica por el tema que pueden generar glaucoma, osteoporosis, entonces también suplementar con calcio, y evitar contacto con personas que tengan enfermedades infecciosas porque generan inmunosupresión. ¿Dudas? ¿Consultas?